La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más, no se engañes. For we need, yes we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiero invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a ir al versículo 26. Hechos 9, 26. 26 y 27. Amén, gloria al Señor. Hechos 9, versículo 26 y 27. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo, cuando llegó él a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo él también en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo vamos a leer una vez más rápidamente. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Cierren sus ojitos y oramos al Señor. Bendito Rey maravilloso, bondadoso, a su presencia, Dios mío, nos dirigimos en esta hora de la tarde, Dios mío, para entender, Dios mío, y pedir eso, entender tu palabra, Señor amado. Que la palabra de hoy, Señor, sea muy viva, eficaz para nuestras vidas, Padre Celestial. Hábleme a mí, hable a mis hermanos, a todos los que llegamos hoy a este lugar, Señor amado, para poder entender el propósito, lo que tú quieres de nosotros, lo que quieres corregir de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Bendíganos, Señor. Úseme para su gloria, para su honra, Señor amado, para que en verdad salgamos de acá satisfechos, bendecidos, Padre, con el estómago espiritual llenito, Padre Celestial. Gracias, mi Rey. Bendíganos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, gloria al Señor.
La palabra del día de hoy tiene como título Recibiendo al hermano Saulo. Recibiendo al hermano Saulo. Gloria a Dios para siempre. Yo creo que esta historia la mayoría de lo acá la dominamos, la conocemos. Amén. No es parte nuestra ignorar esto que hemos leído, ya que la historia de Pablo, de Saulo, que es el mismo, antes se le llamaba Saulo, con el tiempo ya se le llama Pablo. Estamos hablando siempre del mismo personaje para que no se confundan. Amén. Saulo, Pablo es el mismo personaje. Cuando hablamos de Saulo, necesariamente tenemos que hablar de Bernabé, porque él fue el que lo movió a Jesús. Amén. En cierta manera, él lo introdujo, no al conocimiento de Cristo en sí, sino que a la iglesia, a ser parte de la comunidad cristiana. Bendito sea el Señor. Entonces, necesariamente tenemos que hablar, antes de hablar de Saulo, tenemos que hablar un poquito acerca de Bernabé. Bernabé, un judío, igual que Pablo, que también era judío. Pablo era de la tribu de Benjamín, pero Bernabé era de la tribu de Leví, dice la palabra del Señor. Un hombre, amén, que su nombre significa algo así como el que consuela, el que anima, el que empuja al otro. Bendito sea el Señor. Un hombre maravilloso, hermanos. Y realmente, como decíamos un año atrás, más o menos en esta misma palabra, amén, necesitamos gente como Bernabé. Necesitamos imitar a ese hombre de Dios. Yo necesito imitarle. Usted necesita imitar a ese hombre de Dios llamado Bernabé. Gloria al Señor. Un hombre maravilloso, hermano. No digo perfecto, porque no fue perfecto. Porque Pablo tampoco lo fue. Ni usted ni yo tampoco. Bendito sea el Señor. Amén. Pero tiene muy lindas cualidades Bernabé. Una de las cosas negras que se cuentan en Bernabé, en los errores, un error que se cuenta de él, es que algún día, cierto, como que imitó mucho a Pedro, en la hipocresía de Pedro. Pedro tenía cierto resquemor contra los gentiles, contra los no judíos. Amén. Como que le tenía cierto rechazo. Y en una oportunidad Pedro se juntaba a los gentiles cuando no tenía amigos judíos que lo miraban. Pero cuando había amigos judíos que miraban a Pedro, Pedro se alejaba de los gentiles. Cuando hablamos de gentiles, repito, hablo de no judíos, o sea, todos los que estamos acá. Amén. Como Pedro era judío, amén, tenía no mucha amistad con los gentiles. Pero en Antioquía, donde él fue a visitar a los gentiles, necesariamente tenía que comer con los gentiles, estar al lado de los gentiles convertidos a Jesucristo. Amén. Entonces, Pedro lo hizo. Pero cuando llegaba a los judíos, amigos del sur, él se alejaba de los gentiles. Amén. Y entonces vivía una vida hipócrita, literalmente. Entonces el texto bíblico dice que Bernabé imitó a Pedro. Que también Bernabé se le pegó eso, en cierta manera. Pero viene Pablo y lo reprende a Pedro. Bendito sea el Señor. Y reprende a todos los que lo estaban imitando en ese momento. Gloria a Dios para siempre. Entonces más o menos vemos ahí un error de Bernabé. La hipocresía imitada de Pedro. Gloria al Señor. Pero un punto negro, hermano, entre todas las virtudes que tiene este hombre, que son extraordinarias. Por ejemplo, el convertimiento de Bernabé. Fue de verdad, pues, hermano. Amén. Bernabé se convirtió de veras, pues. No como das cuotas, pues, hermano. Amén. No de a poquito, sino que de verdad se convirtió. Dice la Biblia que cuando se convierte al Evangelio, se convierte de tal manera que hasta el bolsillo de él se convierte. Porque dice el texto que él se llamaba José antes. Amén. Y fueron los discípulos de Jesús que le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y en el momento en que se convierte José, que es Bernabé, repito, amén, estaba el Espíritu Santo colocando en el corazón de los que tenían propiedades, vender las propiedades, tomar la plata y entregárselo a los apóstoles para que ellos administrasen ese dinero y le diesen de ese dinero a los pobres. Amén. El alimento del día a día, ¿cierto? Las ollas comunes, lo que fuera necesario. Amén. Había un convertimiento inspirado y motivado por el Espíritu Santo para que los creyentes ayudasen a la comunidad donde ellos pertenecían. No estoy diciendo que hoy haga usted lo mismo, hermano. Estoy contando cómo se convirtió Bernabé. Fue en ese momento donde Bernabé más o menos conoce a Jesús. Y él hace lo mismo que estaban haciendo la gente. Él vende sus propiedades
toma el dinero y se lo va a entregar a los apóstoles, a Jacobo, a Pedro, a Juan. Le entrega el dinero a esos hombres de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos a un José, a Bernabé, verdaderamente convertido con todo lo que él tenía. Vino a Cristo, amén, Dios lo transformó, hasta le cambió el nombre, ahora se llamaba Bernabé. Bendito sea el Señor. Repito, era un levita, era un hombre judío. No era natural, no había nacido en Jerusalén. El texto dice que era natural de Chipre, de una isla. Allá él había nacido, lejos había nacido. Pero allá llegó el Evangelio, gloria al Señor. Y se convirtió, vendió sus propiedades y los entregó a los apóstoles. Así se convirtió Bernabé, hermanos. Gloria a Dios. Necesitamos gente como Bernabé. Gloria al Señor. Repito, que se conviertan a la primera, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Era un hombre que estaba lleno de Dios, lleno de unción, lleno de gracia. Es más, cuando él se convierte, se arrima a los apóstoles y está junto con ellos todo el día. Y llega un momento que él, estando en Jerusalén, llegan noticias. ¿Cuál noticias? Que en el norte, bien al norte, en una ciudad pagana, Siria, en la capital de esa ciudad que se llamaba Antioquía, se estaban convirtiendo la gente a Jesús. Gente había ido a predicar para esos sectores. Entonces los apóstoles se enteran de eso y mandan a Bernabé para que vaya a verificar si esto era un rumor o era cierto. Entonces mandan a Bernabé a Antioquía. Y él llega a Antioquía y dice el texto que se asombra de que verdaderamente mucha gente estaba viniendo al Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Miren, el texto lo dice, enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios, el convertimiento de mucha gente. Y escuche esto, y se regocijó, se alegró y exhortó a todos los hermanitos nuevos a que con corazón puro permaneciesen fieles al Señor. Y miren lo que dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Dice, porque Bernabé era varón, mire, dos cosas tremendas. Era bueno, así dice el texto, era bueno y estaba lleno de dos cosas, del Espíritu Santo y de fe, así dice. Entonces hay dos cualidades. Primero, era un hombre bueno. Y segundo, estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero nadie quiere ser bueno, hermanos. Buena gente, buena persona. Bendito sea el Señor. El propio nombre Bernabé es una característica muy notable en este. Es como que le achuntaron mucho a los discípulos al ponerle este sobrenombre, porque vieron las cualidades de Bernabé. ¿Qué vieron? Que era bueno. Era un hombre bueno, un hombre gentil, era un hombre amable. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto nos falta eso, hermano? Muchas veces. Bendito sea el Señor. A veces hay gente que solo busca lo otro, lleno de poder y lleno de fe, pero son malos, son gente déspota, no saludan a nadie. Bendito sea el Señor. Entonces Bernabé tenía esta cualidad, lleno de Dios, gloria a Dios, lleno de fe, gloria a Dios, pero él también era bueno. Era una persona buena. Gloria a Dios. A mí me falta eso. ¿Cuántos también dicen lo mismo, hermano? Bendito sea el Señor, hermanos. Entonces era un hombre que Dios lo tenía considerado a Bernabé. Lo consideraba tanto que ustedes saben que cuando empieza la obra misionera, Pablo es el mentor de la obra misionera. Él es el que la lleva. Amén. Pero no es que él haya inventado. Bueno, la lleva, pero no inventó esta obra, fue el Espíritu Santo. Él fue el que dijo en un culto en Antioquía, donde estaba Saulo, donde estaba Bernabé y otro hermano más, en un culto, el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo, para la obra que yo los enviaré. Gloria al Señor. Yo no sé si nosotros hubiésemos tenido las características, las cualidades para ser llamados también en ese culto a la obra misionera. Si Dios elige a Bernabé, es porque estaba lleno del Espíritu Santo, es porque estaba lleno de fe, pero también era porque era una persona buena, era una persona amable, era una persona que tenía empatía con el otro. Gloria al Señor.
Y esto uno lo ve en Bernabé, literalmente lo ve así en Bernabé. Porque lo que hemos leído es literalmente, amén, una obra de empatía extraordinaria en Bernabé. Gloria a Dios. Una empatía con alguien que humanamente no lo merecía, hermanos. Humanamente digo, humanamente. Pero nosotros no vivimos la carne, no vivimos la humanidad, amén. Pero por eso digo, pero humanamente digo, en la carne, Saulo no merecía amabilidad, Saulo no merecía atención, Saulo no merecía ni siquiera que se le dijera, se le hablase, que ni se le mirase los ojos. Porque Saulo, que ahora entramos a hablar un poco de Saulo, era el gran inquisidor, era el gran perseguidor de la iglesia de Cristo. Era un personaje que pertenecía al Senadrín de Israel. Como quien dice, hubiese sido un senador de la República de Israel en ese momento. Un hombre importantísimo, un hombre letrado, con conciencia bíblica, ciencia humana y filosofía. ¿Para qué le digo, hermano? Un hombre inteligente, Saulo de Tarso. Bendito sea el Señor. Pero era un déspota, era un hombre asesino. En un texto dice que él respiraba amenaza de muerte. Era como un perro rabioso, Saulo, entrando de casa en casa buscando a los cristianos. Era un inquisidor, hermanos. Gloria a Dios. Pero este Saulo, este diablo, digámoslo, se convierte a Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. Incluso no se convierte haciendo una buena obra. Saulo no se convierte siendo buena gente. Saulo se convierte persiguiendo a la iglesia. Es el mismo Cristo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dice. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo Jesús a Saulo. Gloria a Dios. Entonces Saulo, buscando hermanitos, entraba a distintos lugares para buscar los hermanitos, para llevarlos a la cárcel. Miren, hasta el mismo Pablo dice él, amén, en 1 Corintios 15:9 dice: no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, dijo él. Amén, ¿o no? Yo perseguía a la iglesia de Dios, dijo él. En Hechos 8:3, ponga atención a esto, hermano, porque vemos a Pablo como el gran apóstol Pablo. Pero antes de ser llamado el gran apóstol Pablo, era un sanguinario, hermanos. Hechos 8:3. Saulo asolaba la iglesia, dice. Lucas está diciendo esto. Saulo asolaba la iglesia. Y dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era un terror en las calles de Jerusalén. Los hermanitos que se reunían en forma clandestina. No habían templos como estos. No se podían reunir en la plaza libremente o ir al templo de Herodes a poder adorar a Dios. No podían. La persecución era tan grande y a la cabeza de la persecución estaba Saulo. Y Saulo averiguaba dónde hay creyentes, dónde hay seguidores de Cristo, los nazarenos o los del camino, dónde está este tipo de gente. E iba casa por casa, golpeando las puertas, metiéndose con los soldados del templo, amén, para arrastrar a los hermanos. El texto lo dice, Lucas lo dice, arrastraba a los hermanos. ¿Qué es para ustedes? Literalmente, lo agarraba de la ropa, ¿cierto? Los llevaba arrastrando por las calles. No importa que hayan sido mujeres. Saulo era así de despiadado. Bendito sea el Señor. Él los arrastraba por las calles. Era un terror en las calles Saulo. Bendito sea el Señor. Bueno, es a este Saulo a quien Dios llama. Es a este diablo, hermano, a quien Dios llama. Entonces esto para mí es maravilloso. No sé si para usted también, hermano, pero debería serlo. Que Dios llama hasta los más malos, hermanos. Hasta los más malos, los que despotrificaban a Dios, los que escupían el cielo, los que blasfemaban en contra de los evangélicos, los canutos. Dios también a ellos los puede llamar, hermanos.
Porque la gracia de Dios alcanza a cualquier tipo de gente, hermanos. Porque los que estamos acá no éramos blancas palomas. Muchos de acá no eran blancas palomas antes de llegar al evangelio, hermanos míos. Quizá eran igual a Saulo. No andaban persiguiendo a los evangélicos, pero odiaban a Dios, odiaban a los evangélicos. Es más, usted dijo un día quizás en el mundo, yo voy a estar en la calle predicando como esta gente que anda ahí. Gloria al Señor. Y ahora el lindo y la linda también hace lo mismo en la calle. Gloria al Señor para siempre. Ese es el poder de Dios, hermanos. Que llama a quien quiere llamar y perdona al quien quiere perdonar. Por muy malo que sea, Dios lo puede perdonar, hermanos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces llega un punto en la historia en que Saulo ya tiene a todos acorralados, encarcelados y atemorizados en Jerusalén. Ya no hallaba a quién más agarrar. Todos los hermanos se escondían. Entonces él pide cartas al Sanedrín, autorización, para viajar a Siria, amén, para ir a buscar a hermanos que andan por allá, a evangélicos cristianos que andan por ahí. Y fue en ese viaje cuando Jesús se le presentó. Amén, ¿o no? ¿Se acuerda? Lo lanza, cierto, de la cabalgura donde estaba, cierto, lo deja ciego, usted sabe la palabra del Señor, amén, y lo manda a Damasco, una de las ciudades de Siria. Y dice que estando en Damasco, dice, entra a la casa, una casa de la calle derecha, le dice, amén, y métete ahí, y espera mis instrucciones. Y ahí dice la palabra que los sirvientes de Pablo, los soldados que estaban acompañando a Saulo, amén, lo meten en esa casa y lo dejan solo ahí. El texto dice que Dios habla con un varón llamado Ananías, ¿se acuerda? Y le dice a Ananías, anda a ver a Pablo, a Saulo, anda a la casa donde él está, anda a orar por él, porque este va a ser un instrumento útil en mis manos. Gloria a Dios. Ananías reaccionó tal cual usted y yo hubiésemos reaccionado. Ananías dijo, pero Señor, le dijo, Saulo, ¿no te habrás equivocado? ¿No será otro que tengo que ir a orar por él? ¿En verdad tiene que ser Saulo? Señor, si este nos odia, este nos está persiguiendo para matarnos. Es más, acá en Damasco sabíamos que él venía a buscarnos a nosotros. Gloria a Dios. Señor, es necesario ir a orar por este hombre, porque el texto dice como forma como déspota, amén. Se lo voy a leer, amén. Dice, Señor, le dijo, he oído de muchas cosas que ha hecho este hombre dice, gloria a Dios, amén. No dice Saulo, no, sino que este hombre dice, muchas cosas ha hecho contra nosotros. Miren lo que dice, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, Señor. Este diablo ha perseguido a cuantos de los nuestros, ha arrastrado hermanos, hermanas, ancianos, abuelitas en las calles, lo ha metido preso. Él consintió incluso en la muerte del evangelista Esteban. Gloria al Señor. Este Saulo, Señor, es un diablo, es un hombre que nos odia. No ha hecho tanto mal a nosotros en este emprendimiento del evangelio. El Señor le dice a Ananías, Ananías, ve, porque instrumento útil me es este, y yo le voy a enseñar a este cuán necesario es que sufra por mi causa. Gloria al Señor. Está en tal lugar, está ciego, tú pones las manos arriba, ora por él, lo bautizáis, amén, y luego lo tenéis que apañar. Bendito, llevarlo donde los hermanitos de Damasco. Entonces Ananías obedece a la palabra, va, quizás no con muchas ganas, pero va, amén, y llega a la casa y encuentra a Saulo, le pone las manos arriba, le dice, y mire lo que le dice, hermanos, hermano Saulo, le dice. ¿Se acuerdan, no? Esa es la frase que usa ahí. Hermano Saulo, el Señor me ha enviado, le dice. Entonces vemos a un hombre, Ananías, que se sujeta a la orden del Señor. Amén. Que acepta la voluntad del Señor. Y lo ve ahí a Saulo. Sí, pues, a ese hombre
potente, ¿cierto? Un déspota, un hombre que odiaba a los creyentes, lo ve ahí todo humillado, ciego, llorando, llevaba horas sin comer. Gloria al Señor. Y le pone la mano arriba, le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que reciba la vista, le dice. Así que recibe la vista y sé lleno de Dios, del Espíritu de Dios. Amén. Y dice la palabra que inmediatamente se le caen de los ojos como escamas y vuelve a recobrar la vista. Amén. Y se levanta y le dice: vamos, te tengo que bautizar. Y lo manda a bautizar al tiro. Amén. Y bautizan a Saulo. Gloria al Señor. Hermanos, esto fue un acontecimiento como un terremoto para la iglesia en ese momento. Amén. Nosotros a veces no dimensionamos esto. Amén. Es como que alguien que odia a los evangélicos. Es como en la historia. Imagínense a Hitler convirtiéndose al judaísmo. Imagínense. Amén. Algo así es. Bendito sea el Señor. Alguien que odia a otro y al final termine siendo como ellos. Yo me imagino a Ananías tomando a Saulo, bautizándolo, sacándolo del agua. ¿Para dónde vamos ahora, Ananías? Vamos, te voy a presentar a la iglesia. Y llegan a la iglesia de Damasco y él presenta a Saulo. Miren, se convirtió nuestro perseguidor, se convirtió aquel que nos odiaba. Gloria al Señor. Ahora es un hermano nuestro, así que recíbale con gozo, dele la manito, ¿cierto? Un aplauso, o sea, un espaldarazo, ¿cierto? Para que se sienta cómodo en casa. La Biblia dice que los hermanos en Damasco tenían miedo. Gloria a Dios, hermanos. Estaban todos, se lo voy a leer, Hechos 9:20. Dice que la palabra que Pablo inmediatamente empieza a abrir la boca para predicar acerca de Jesús, y los hermanos en Damasco, dice, y todos los que le oían estaban atónitos. No era para menos, pues, amén. Estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén persiguiendo a los creyentes, a los que invocaban el nombre que ahora él mismo está predicando? Y a eso incluso vino acá. Vino a llevarnos presos para Jerusalén. Y mira ahora, está hablando de Jesús. El perseguidor se convirtió ahora en un creyente, en un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces la gente estaba atónita. Los creyentes, los evangélicos estaban atónitos, estaban perplejos, porque realmente eso fue un gran milagro, hermanos. Amén. Que el perseguidor al final se haya convertido al evangelio. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios. Tremendo, hermanos. Entonces la gente le tenía cierto resquemor, cierta distancia. La gente marcaba cierta distancia en contra de Saulo, porque era obvio que la marcasen. Quizá uno opina que era obvio que quizás tuviesen un poco de duda, digo yo humanamente. Amén. Saulo, pero dice la palabra que Saulo mucho más se esforzaba. ¿Para qué? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Más se esforzaba, amén, para demostrar a la gente que ahora él era un creyente, que era un seguidor de Jesús. Bendito sea el Señor. Vemos a un Saulo convertido, pero no convertido para adentro. No un Saulo tímido, un Saulo cohibido, un Saulo avergonzado de lo que creía. No, para nada. Saulo no estaba avergonzado de su nueva vida que estaba recién experimentando. Bendito sea el Señor. No se sentía chico, enano, no se sentía menor que el resto, sino que se esforzaba para que creyesen que verdaderamente se había convertido, hermanos. No como algunos que se convierten y quieren por ahí, como dicen en Chile, pasar piola, que nadie lo sepa. Que nadie sepa que soy evangélico, que nadie sepa que soy evangélico, soy creyente, que me congrego, que soy parte de una iglesia. Gloria a Dios. Saulo no era así, se esforzaba para que los demás viesen que él realmente se había convertido, que ahora tenía una nueva vida, hermanos. Porque él dijo después más adelante, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice la palabra.
Y eso es lo que yo y usted debemos de entender. No avergonzarnos, hermanos, de este evangelio maravilloso, hermanos. Gloria a Dios. Que se avergüence el drogadito de ser un drogado. Que se avergüence el alcohólico de ser un alcohólico, hermanos. Que se avergüence un degenerado de vivir una vida degenerada. Pero usted no se avergüence de ser un hijo de Dios, hermanos. Al contrario, hermanos, no digo que tenga orgullo, pero sí saque pecho, hermanos. Tenemos al Dios más grande que el mundo puede tener, hermanos. La vida más linda que el mundo puede ofrecer, la tengo yo, la tienen ustedes, hermanos. La tenemos cada uno de los que estamos acá. Sí, amén, gloria a Dios, hermanos. No tienen que tener vergüenza, hermanos. No tenemos que tener vergüenza de este Dios maravilloso. Que nos digan canuto, que nos digan chalao, que nos digan vestido a la antigua. No importa, hermanos. Gloria a Dios. Que el pecador tenga vergüenza de su pecado. Pero nosotros, hermanos, como dice el texto, no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios, dice el texto. Gloria al Señor. Entonces vemos a un Saulo recién converso. Le estaba costando. No era sencillo. Estaba lleno de Dios, lleno de pasión, lleno de entusiasmo. La quería hacer toda en ese momento. Salía a las calles a predicar ahí en Damasco. Y así dejaba a todos atónitos que el perseguidor ahora estaba hablando del que perseguía. Gloria al Señor. Pero el libro de Gálatas cuenta en el capítulo 1 que Pablo hizo un retiro espiritual. Tuvo necesariamente que hacer un retiro espiritual. Pasa que Gálatas cuenta que Pablo se fue a Arabia, a unos montes de Arabia, por 3 años. Esta es una parte oscura, amén, no oscura, sino que oculta, que no está relatada cronológicamente en el libro de los Hechos, pero Pablo sí cuenta algo de esto en el libro de los Gálatas. Él dice que se apartó, estando en Damasco, sale de Damasco y se va al desierto arábico. Algunos dicen que se fue dentro de ese desierto arábico al monte Sinaí. Y dice la palabra que estuvo allí en ese monte solitario por 3 años. 3 años. ¿Haciendo qué, preguntamos nosotros? 3 años. ¿Por qué Pablo tuvo necesariamente que alejarse un rato? Apartarse un momento. Ahora, hay respuesta ahí lógica. ¿Amén? Una de ellas es la siguiente. Pablo necesitaba reinventarse. Pablo necesitaba entender nuevamente todo lo que él entendía del judaísmo. Asimilar todo su conocimiento del judaísmo y transmitirlo ahora al cristianismo. Pablo era un gran expositor de la religión judía. Un erudito. La Biblia dice que era un rabí, un rabino. Se sabía la Torá, la Tanaj, amén. El Antiguo Testamento se lo sabía por completo. Era un hombre que sabía defender el judaísmo. Recuerden que él perseguía a los cristianos. Recuerden que él odiaba a Jesús. Porque los judíos hasta el día de hoy odian a Jesús. Porque Jesús, como los fariseos decían, se hacía el Hijo de Dios. En otras palabras, se hacía igual a Dios. Y para los judíos el Shema Israel era lo máximo. Oye Israel, vuestro Dios el Señor, uno es. Pero andaba este otro judío llamado Jesús diciendo, yo también soy Dios. Entonces a Saulo no le calzaba eso, ni a ningún judío del Senadrín, amén, de los senadores de Israel, a ningún judío de ellos le entraba eso. Entonces imagínense ahora. Él, como odiaba al cristianismo, odiaba a Jesucristo, tenía que ahora reinventarse, reestructurarse completamente de lo que él creía, de lo que él sabía de Dios. Asimilar que Jesús es Dios como Jehová. Asimilar la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Recibir revelación del cielo. Ahí está el capítulo 12 de Corintios, cuando él dice, segundo libro, amén, que conozco a un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, ¿se acuerdan, no? Que subió al tercer cielo y oyó cosas tremendas, amén. En ese tiempo dicen que fue, en esos 3 años, donde recibió revelación directa de Dios.
Es más, en el mismo libro de Gálatas capítulo 1 dice el mismo Pablo, yo lo que recibí, mi conocimiento, la doctrina, lo que yo sé de Jesús, no lo recibí de hombre, sino que de Dios mismo, dice él. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces esos 3 años realmente fueron poderosos. Fueron 3 años donde él buscó a Dios, ayunó, amén, se reinventó. Y luego de tener esa intimidad con Dios, él y Dios solos, vuelve como quien dice al pueblo, vuelve a la gente, vuelve a Damasco. Gloria a Dios, hermanos. Algunos dicen, ¿por qué no se fue a Tarso a predicar? ¿Por qué inmediatamente cuando volvió no se fue, por ejemplo, amén, a esconderse? Porque ahora todos lo andaban buscando a Saulo. Los que antes eran amigos de los judíos, ahora lo querían ver muerto. ¿Por qué? Porque el perseguidor los traicionó. El perseguidor se convirtió a los creyentes. Gloria al Señor. Entonces, a contar de ese punto de la historia, Saulo lo odiaban. Sus amigos, las escuelas rabínicas, los fariseos, los saduceos, los escribas, los cabezones de Israel, todos ahora odiaban a Saulo. Lo perseguían para matarlo. Bendito sea Dios, hermanos. Se entiende que iba a pasar eso, por hermano. Amén. Sus aliados ahora son sus enemigos. Y los que eran amigos, ahora son sus aliados. Los enemigos, los creyentes, los cristianos, que en su tiempo fueron enemigos, ahora son sus hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Entonces Saulo vuelve, algunos dicen del monte Sinaí, vuelve a Damasco. Y vuelve ya con la doctrina elaborada. Vuelve ya él con el comprendimiento absoluto de la fe en el Señor. El otro día, no sé si usted estuvo presente, hermano, hermana, en la clase de hermenéutica, hermano. Amén. ¿Qué dijimos? En una de las tantas cosas que dijimos ahí. Jesús, a través de sus palabras, su enseñanza, sus vivencias, amén, marca la piedra angular de nuestra fe. Amén, ¿o no? Él como su naturaleza propia, en su sola persona, es el fundamento de nuestra fe. Pero el que construyó la doctrina fue Pablo. Pablo es el constructor de gran parte de la doctrina cristiana. ¿Cómo la construyó? Porque Jesús habla algo, por ejemplo, del libro de Mateo 24, por ejemplo, habla de que vendrá una calamidad, un tormento, cual nunca antes haya pasado, ¿cierto? Amén. Pero Saulo es el que más adelante habla acerca del arrebatamiento. Es Saulo el que habla acerca de la doctrina del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Saulo es el que habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Entonces, Saulo, en esos 3 años, recibe revelaciones directamente de Dios, amén, y hace que su fe en el Señor sea tan sólida que se vuelve en el constructor de la doctrina nuestra, hermanos. Gran parte del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, él regresa a Damasco, regresa con las ideas claritas ahora. Ahora sí que llegó con las ideas claritas. Y empieza a predicar en las calles. Y se le levanta la oposición. ¿Quiénes fueron? Los judíos. Los judíos, los rabínicos, amén. Lo de la sinagoga de Damasco. Se levantan y hablan con la autoridad de Damasco, con la autoridad. Y le dicen, hay que agarrar a Pablo. Hay que tomar a Pablo. Y literalmente, hay que matar a Pablo. Y el texto dice que las autoridades de Damasco, el gobernador de Damasco y los soldados de Damasco, aguardaban la entrada de la ciudad de Damasco día y noche. Pusieron guardias a la entrada de Damasco, en las puertas principales de la ciudad, guardias día y noche, para vigilar si salía Pablo, si es que arrancaba de la ciudad. Y si lo hubiesen pillado a Saulo saliendo por la puerta principal de Damasco, lo hubiesen agarrado y lo hubiesen matado. ¿Qué hubiese sido del cristianismo si a Pablo lo hubiesen matado antes de tiempo? Aquí Pablo estaba en pañales recién. Amén. Espiritualmente hablando, amén, en pañales, en su desarrollo como creyente, como cristiano. Entonces, ¿sabe lo que hacen los hermanos de Damasco? Para librarle de la muerte,
supieron que habían soldados a la entrada de la ciudad que lo estaban esperando para agarrarlo y matarlo, dice Saulo, ¿saben qué? Tenemos unos hermanos que viven en la muralla de Damasco. Y en la muralla, ellos tienen la casa construida en la muralla, como muchos otros de Damasco, pero estos son creyentes, y la ventana da para la muralla, para afuera de la muralla, para afuera de Damasco. Entonces, vamos a esa casa, y lo cuidaron, lo guardaron, lo metieron en la ciudad, o sea, estaba en la ciudad, estuvieron ahí cuidándolo, tapándolo, protegiéndolo, lo metieron dentro de la casa, y en la noche, dice la palabra del Señor, colocan a Pablo en un canasto, amén, así dice, lo colocan en un canasto, lo suben arriba al canasto, le ponen soga, lo amarran, y lo empiezan a dar soga y que salga de la ciudad, ¿cierto? Como quien dice, construyeron un ascensor, amén. Y le dieron dar cuerda por fuera de la ciudad hasta que llegó hacia abajo, hasta el suelo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El gran perseguidor ahora andaba arrancando. Lo mismo que él hacía con otros, ahora él era el que andaba arrancando. Algunos dirán, oh, qué cobarde fue Pablo. Yo que Pablo hubiese enfrentado nomás la muerte. Él pues. Gloria al Señor. Si no le ponen micro no viene. Si no lo van a buscar no llega. Si hace mucha calor no viene tampoco. Si está lloviendo, ¿para qué le digo? Bendito sea el Señor. Hablamos muchas veces de más nomás, hermanos míos. Saulo entendió ese refrán que dice, soldado que arranca sirve para otra batalla. Literalmente así fue. Entonces sale Pablo escondido en la noche. Nadie se enteró en la ciudad cuando arrancó Saulo. Nadie se enteró. Los hermanos hicieron un complot para liberar al gran amigo Pablo. No era apóstol todavía, hermanos. Repito, era un hombre recién iniciado en el Evangelio, pero ya con su idea clara por los 3 años de retiro espiritual que tuvo. Gloria al Señor. Ahora, hay un comentario exegético ahí que dice alguien, ¿por qué Saulo sale de la ciudad, de la muralla, y lo primero que hace se va a Jerusalén? ¿Por qué no se fue a Tarso? No se fue a Galacia, no se fue a Europa, no se fue a Antioquía. ¿Por qué él va donde las papas queman? Porque todos en Jerusalén había un alboroto tan grande que el perseguidor se convirtió en creyente y para más remate no sabían dónde está. Por 3 años lo andaba buscando. Pero este Saulo, contra viento y marea, contra cualquier pronóstico, amén, él sale de Damasco y empieza a caminar hacia el sur para llegar a Jerusalén. Gloria a Dios, hermanos. Sí, ahí venía Saulo caminando en la noche y llega a la ciudad de Jerusalén. Bendito sea el Señor. ¿Saben qué? Él llega a Jerusalén, la conocía como a la palma de su mano, conocía la ciudad. Y entonces llega a la ciudad y no se va al Senadrín, no va donde sus amigos, sus ex amigos judíos. ¿Sabe dónde va? ¿Sabe dónde va Saulo? ¿Sabe dónde se aproxima, dónde se arrima Saulo? Repito, no va al templo, no va a las sinagogas, no va al Senadrín. ¿Sabe dónde Pablo va? A los hermanos que hacían cultos clandestinos, a las iglesias ocultas que él como perseguidor sabía dónde se reunían. Y llegan a la iglesia, a una de ellas, a uno de esos cultos clandestinos, y sin avisar, no mandó un WhatsApp ni un correo, nada. Solamente llega al culto. Imagínese la iglesia cuando lo ven llegar. Imagínese los hermanos cuando ven ese rostro apareciendo en la entrada del culto. Es igual que cuando usted puso la cara cuando llegó ese que no le gusta. Imagínese la cara que pusieron los hermanitos. El texto dice, literalmente, ¿lo leímos, no? Sí, pues sí lo leímos. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. No dice que se juntó, dice que lo intentó, que trataba de hacerlo. ¿Y por qué le costó tanto? ¿Por qué no lo hizo a la primera? ¿Por qué el texto no dice se juntó con los discípulos? Es que nadie lo quería.
Es que lo despreciaban. Bendito sea Dios. ¿Estamos entendiendo la palabra, hermanos? El Señor nos va ministrando en nuestras mentes, hermanos. Amén. Lo vieron llegar y la gente empezó a alejarse de él. Es que era como el patito feo, la historia esa. Me imagino que él se sentó en un asiento y todo el resto salió expelido, ¿cierto? Se salieron del lado de él y lo dejaban solo. Y el texto lo dice, que trataba de juntarse no con un discípulo, sino que el texto dice, trataba de juntarse con los discípulos. O sea, intentó acercarse al de acá y el de acá le hizo un desprecio. Luego intentó acercarse al de acá y el de acá también le hizo un desprecio. Y voy a hablar de una lógica humana nuevamente. Humanamente voy a decir algo, hermano. Él le había matado a los amigos. Él le había metido preso al papá, a la mamá, a los parientes. Y humanamente hablando, repito, o voy a decir algo mejor, miserablemente humanamente hablando, se entendía que no lo querían. Carnalmente hablando, estoy hablando. Amén. Se entendía que no lo querían ni siquiera mirar. No le extendían la mano. No le decían, bienvenido Saulo. Te estábamos esperando. No. No lo querían ver ni en pintura. Entonces Saulo se acercaba al grupo de acá y ellos se apartaban. Al grupo de acá y ellos se apartaban. Porque es probable que alguno de ellos, Saulo, en su vida anterior, hace 4 años atrás, a más de alguno de ellos les mató un pariente, hermanos. Le llevó preso a alguien a la cárcel. Y quizás en ese mismo culto, más de algún pariente estaba en la cárcel por culpa de ese hermanito nuevo. Gloria a Dios. Por eso que ellos no querían ni siquiera acercarse, ni saludarlo, ni extenderle la mano. Gloria a Dios. Pero eso es, mi hermano mío, repito, en la lógica carnal, la lógica humana. Pero el creyente no vive en la carne. Vivir en la carne es vivir con sed de venganza. Vivir en la carne es vivir odiando. Vivir en la carne es vivir con rencores. Vivir en la carne es no saber perdonar. Pero el creyente ha botado todo lo de la carne, lo ha dejado a un lado. Deja de un lado lo que es venganza, lo que es odio, lo que es que te vaya mal. Todas esas cosas las abandona el verdadero creyente, hermanos. Porque el Hijo de Dios vive con el Espíritu y no vive en la carne, dice la palabra. Entonces imagínense esto, hermanos. Nadie quería acercarse al apóstol. Por 2 cosas. Primero, por todo el rencor que le tenían. Es lógico entenderlo. Y segundo, dice que no le creían. ¿Amén o no? Aquí está la respuesta. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Y segundo, no creían. No creían. No, este no está convertido. Este nunca se ha convertido. Este viene acá como un espía. Este viene acá a mirarnos, a sacarnos la foto, a ficharnos. Este viene a ver que se teje acá. Este viene a ver, a mirarnos, a anotarnos para luego mandarnos al Senadrín. Entonces, todos esos tipos de comentarios, todo ese tipo, ¿cierto?, de ambiente tóxico, ese ambiente de rechazo, esas malas palabras, eso de que no, si viene a puro hacer daño, no, si esta persona, ¿cierto?, no se ha convertido de verdad, generaba en Pablo, hermanos, Pablo se sentía repelido de ellos, enajenado de ellos, no querido por ellos. Hermanos, yo digo una cosa, pongan atención. En la situación de Pablo, en esta vivencia en particular de Pablo, ¿usted hubiese durado? Nosotros hubiésemos durado, todos mirándote mal, nadie respetándote, extendía la mano y te dejaba la mano estirada. ¿Hubiésemos durado?
Si algunos de los que han llegado al ministerio se quedaron porque vieron que aquí había amor, había cariño. Pero imagínense si fuera todo lo distinto, todo lo contrario. Usted no dura. Usted no dura acá. Bendito sea el Señor. Como dijo un día un predicador, dijo, cuando llegué todos tenían alas, tenían aureolas, ¿cierto? Pero con el tiempo me di cuenta de que algunos, ¿cierto?, eran diablos. Bueno, hay cosas que se van entendiendo con el tiempo. Pero esa es la verdad, hermano. La verdad es que yo no hubiese durado con esa antipatía en contra mía. No sé si usted hubiese durado. Hay algunos aquí, hermano, si no le saludan ya se siente mal, por hermano. Amén. No sé, pues salió para afuera y el pastor justo se distrajo por un zancudo y no me saludó. Y se van enojados, por hermano. Bendito sea el Señor, hermano. Saulo aguantó. ¿Por qué aguantó? Porque estaba convertido de verdad. El que está convertido de verdad no se siente mal. Aguanta, cuero chancho, resiste. Eso es una persona convertida de verdad. Sí, ¿te van a defraudar la gente? Probablemente sí. ¿Vas a tener desilusión de alguien? Probablemente sí. Pero Cristo no desilusiona a nadie. Cristo es fiel. Cristo no es como el hombre, no es como nosotros. Él no me juega chueco, nunca me ha jugado chueco, hermanos. Y yo no vengo por el hermano, vengo por Cristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Pastor, ¿y por qué hablamos de Bernabé? No comienza, estamos hablando por Saulo. Tenga paciencia, por hermano, amén. Porque en esta antipatía, en este ambiente tóxico, donde Saulo trataba de alabar a Dios, que todos lo miraban feo, nadie le da la mano, y se sentía como el último de la clase, el último de la escuela, ¿cierto? Como el último de todo, el último del trabajo, en todo sentido, amén. Llega alguien y se le acerca a Saulo. Y dice el texto, literalmente, Lucas dice, tomándole. El texto dice entonces que llega Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. El que anima, el que está ahí, el que está contigo. Gloria al Señor. Entonces llega Bernabé y se acerca a Saulo y le dice, Saulo, Dios te bendiga, Saulo. Le extiende la manito, le da un apretón, un abrazo bien fuerte. Bienvenido a casa, te estamos esperando, Saulo, le dice. Y ahí Saulo recibe a un amigo. Y Bernabé se pone él como un amigo. Saulo entonces ahora recién recibe la bienvenida. Él trató de arrimarse a distintos discípulos y todos le pusieron cara de feo, cara de bulldog, cara de perro literalmente. Pero Saulo recibe en Bernabé un rostro de amigo, de compasión. Y le dice, Saulo, bienvenido, te estamos esperando, Saulo. Y lo abraza, bendito sea el Señor. Esos hombres necesitamos, hermano. Ese tipo de gente deberíamos de cultivar en mí, en todos nosotros. Gente amistosa, gente que extienda la mano. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque los que entran por esa puerta, hermanos, usted no sabe lo destrozado que vienen. Hay gente que viene muy destrozada. Ya sea, no sé, hermano, por otra iglesia o por la vida misma, que siempre le ha resultado ser desastrosa. Nada le ha funcionado. Y lo peor que ellos quisiesen sentir es que llegando a lo que le llamamos casa de Dios, también tengan un rechazo. También haya una antipatía, que no se sientan cómodos, que se sientan con esas ganas de ser repelidos, salir arrancando, ojalá que esto termine luego para salir de acá. Sería lo peor que le pasase a alguien. Porque ¿cómo venía Saulo? Saulo venía de una vida de persecución, de odio, de rabia, amenaza de muerte habían en su rostro. Él odiaba a los creyentes y la vida le había golpeado a este hombre. Entonces, gente que viene así a veces al Evangelio, porque es verdad, hay gente que viene así al Evangelio, hermanos, necesitan una mano de amigo, necesitan un abrazo, necesitan un Dios le bendiga, hermanos,
un apretón de mano, un abrazo, ¿cierto? Ya no está el COVID para darnos con el codo o con el puño, ¿cierto? O con el pie como se hacía de repente. No, ahora se puede dar la mano. Ahora se puede decirle, hermano, Dios te bendiga, te estábamos esperando. Qué bueno es verte, que hayas llegado nuevamente a la casa del Señor. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Gloria a Dios. ¿Supieran ustedes las historias que arrastran cada uno de los que están acá? A veces hay historias terribles, hermano, terribles. Por ahí vislumbro a un joven que hace unos meses atrás lo daban por muerto. Pero está aquí. Bendito sea el Señor. Usted no sabe cuántos Saulos llegan, hermanos. ¿Y qué necesita este tipo de gente? Que nosotros seamos como Bernabé. Que le demos un abrazo, que le digamos Dios te bendiga. Si estás vivo, Dios lo permitió para que seas salvo. Para que seas parte de esta comunidad creyente de cristianos. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Gloria a Dios. Hay historias ocultas, nefastas, tristes, tenebrosas en el corazón de muchos de los que están acá. Y no es bueno ventilarlas, no es bueno que todos las sepan. Algunas las sé. Entonces, hay gente que viene aquí destrozada, hermanos. De una semana quizás, la semana fue terrible para usted. ¿Y usted qué quiere venir acá? Encontrar alivio. Encontrar cierta tranquilidad, paz. Lo que no le dieron allá afuera en el mundo, por lo menos acá, en estas 2 horas y media de culto, 3 horas que tengamos acá, amén. Encontrar un grado de amistad, de tranquilidad, amén, de sosiego para el alma. Gloria a Dios. Pero es imposible que eso ocurra si nosotros recibimos a la gente con cara de bulldog, hermanos. Eso nunca va a suceder. Nunca se van a sentir acobijados, nunca se van a sentir en casa, nunca. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, hermanos, yo no sé, Dios toma los tiempos, Dios sabe lo que hace, pero yo digo, ¿y si no hubiese estado Bernabé? Si no hubiese estado Bernabé, ¿qué hubiese sido de Saulo? Porque no solo es esto lo que hizo Bernabé. Dice la historia que en 4, 5, 10 años más aprox, amén, fue Bernabé que fue a buscar a Saulo a Tarso para hacerlo líder de Antioquía. Bendito sea el Señor. Se hizo el gran amigo de Saulo. Incluso fue su compañero en el primer viaje misionero. Saulo y Bernabé salieron a predicar, a misionar a las calles. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, qué maravilloso es esto, hermanos. Oye, que sería bonito que nuestras jóvenes vean a una joven nueva y vayan y la saluden. Que nuestras niñas vean a una niña nueva, vayan y le saluden. Que los jovencitos, no vayan donde las niñas ya, pero vayan donde los jovencitos y los saluden. Que usted vea un hermano nuevo, ¿cierto? Vaya usted varón y lo salude. Una hermana nueva, una persona que nunca ha visto, vaya y le salude. Por último, pregúntele el nombre, pues. Gloria al Señor. Me da gusto ver aquí los porteros, gran parte de ellos, amén, ven a una persona nueva, le pasan el tríptico, amén, del ministerio, tome, Dios le bendiga, ahí está lo que somos, ahí está el número del pastor para que lo moleste, ahí está, cierto, todas las cosas. Conversar, decirle Dios le bendiga, invitarle para el ágape. Si usted nunca ha ido a un ágape, no invita a nadie, pues hermano. Bendito sea el Señor. Para que nos conozcamos, para que sepamos. Bendito sea el Señor. Da gusto ver aquí, hermano, que uno los ve y todos tienen sus luchas, sus problemas graves muchas veces, hermanos, pero se esfuerzan en llegar a la casa del Señor. Porque no sé yo, esta es nuestra familia, aquí nos sentimos bien, aquí está la música que nos gusta el sermón, la palabra, nos gusta el ambiente, nos gusta la adoración, nos gusta la oración, nos gusta estar en compañía de estos santos que están acá, no porque cayeron del cielo, hermano, nadie acá cayó del cielo, tenemos tantas falencias y necesidades tal cual como las suyas. Somos gente que tenemos error y fracaso también en nuestras vidas, pero venimos aquí al Dios perfecto para adorarle, bendecirle y decirle: ayúdame a caminar, ayúdame a ser mejor, ayúdame, Dios mío, a poder ser un verdadero creyente como el gran Bernabé, Señor.
Gloria a Dios para siempre. Recibiendo al hermano Saulo. El texto dice, todos le tenían miedo, no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé tomándole, mire lo que hizo. Lo trajo a los apóstoles, lo tomó, le dio el abrazo y le dijo, Saulo, vamos donde los apóstoles. ¿Quiénes? Jacobo, Pedro, Juan, los apóstoles. Amén. Vamos donde los apóstoles y los llevó para allá. Gloria a Dios. Mire la intencionalidad de Bernabé, hermanos. Llevarlo a lo correcto, llevarlo, cierto, al conocimiento, llevarlo a que visitase las cabezas de la iglesia de aquel momento. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, ¿para qué los llevó? Para contar, para hablarles a los apóstoles. Decirles, miren, aquí está Saulo, sí, el que nos perseguía, aquí lo tengo al lado mío, se ha convertido. Dos cosas le contó Bernabé a los apóstoles. Dice que les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Eso es lo primero. Gloria a Dios. Le contó la conversión de este. Este se convirtió, de esta manera se convirtió. Y segundo, les contó cómo también Saulo en Damasco había hablado valerosamente del nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Ponga atención, hermano, si nada de esto está así al azar. Las palabras no están puestas al azar. Siempre tienen un propósito. Recuerden que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es lo que hace Bernabé? Lleva al nuevecito a donde los apóstoles. ¿Ya? ¿Y para qué lo lleva? Para contarles las grandezas que Dios había hecho en este nuevecito. Diciéndoles, Jacobo, Pedro, mira, Saulo se nos convirtió, ahora es creyente. Allá en el camino a Damasco se convirtió. Y luego de eso estuvo predicando en las calles, era nuevecito, imagínate, mira, imagínate, Pedro, Juan, mira, este nuevecito andaba en las calles predicando. Gloria a Dios para siempre. Qué lindo es eso, hermanos. Pero a veces hacemos todo lo contrario. No vamos a la gente a mostrar al recién converso los atributos, lo bueno, amén, la conversión, sino que no sabéis quién llegó. ¿Quién asomó la nariz a la iglesia? Tú no tenés ni idea cómo fue la vida que tenía antes. Entonces, aquí estoy yo para revelártela. Yo te voy a revelar, inspiración de Dios. Voy a ser inspirado para revelarte la historia, el prontuario de esta. El prontuario de este. En vez de contar las cosas lindas del nuevecito, en vez de contar cómo este se convirtió, cómo este predica, cómo este se convirtió de verdad, a veces la gente cuenta las cosas oscuras, las tinieblas, las cosas ocultas, las saca a la luz. Ustedes, hermanos y hermanas, son nuevos en el Evangelio, un tecito a mi casa. Vamos tal fecha y tomamos un tecito. Yo quiero llevarla a mi casa, hermano mío y hermana mía, para ponerla al día de cómo es la iglesia. Cómo es el pastor, el hermano que es el jefe de coro. Yo le voy a contarle cómo es. Yo le voy a contarle los que tocan el teclado, aquí los bateristas, las niñas de aquí también. Yo la voy a poner al día. No para criticar, sino que para que usted conmigo oremos por ellos. Bendito sea Dios para siempre. No es bueno eso, hermanos. No ayuda ni suma. Gloria al Señor. Usted no tiene que por qué saber la vida de los hombres, de las hermanas, del pasado de la gente. Si no es porque quiere ministrarle o darle un consejo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué va a querer saber cuántos novios habrá tenido el pastor antes de casarse? O la pastora, o el diácono. ¿De dónde viene? ¿Quién lo conoció? Gloria al Señor. Hay gente que se sabe la historia del pasado de los que están aquí algunos, porque hay gente, hermanos, gracias a Dios no son todos, amén, que le encanta estas cosas de repente, por hermano. Bernabé, ¿qué es lo que hacía? Sacaba los atributos lindos de este, pero la gente a veces no saca los atributos lindos de las personas. Si fuera por eso, hermanos míos, no podríamos desbocar cada uno de los que está acá y embarrarnos unos a otros.
Pero hay algo que yo y usted lo creemos y lo cantamos, que la sangre de Cristo borra todo tipo de pecado, que los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Aquí no estamos para andar descubriendo los errores, las faltas, los pecados de la gente. Aquí estamos para poder animarnos, fortalecernos, para poder ser mejores cada día. Obviamente yo como pastor de repente sé cosas y tengo que actuar a mérito de esas cosas. Amén. Pero uno es pastor, aquí hay un puro pastor, creo yo, pues, hermano. Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga, iglesia. Por eso que el texto dice, retengan lo bueno y lo malo, que pase de largo nomás. Que le resbale lo malo nomás. Bendito sea el Señor. Hay que tratar de ser de bendición, hermano. Que nosotros seamos de bendición. Yo sé que de repente hay amistades dentro del ministerio de las iglesias. Y yo no tengo problema en eso. De repente algunos tienen más afinidad con unos que con otros. Amén. Eso no significa que a los otros se le odie, que a los otros se le denigre. Si la gente se junta acá para hablar de los demás, sálgase de ese grupo. Nunca se junte con gente así. Si usted se arrima a unas personas y esta gente está hablando del pastor, del hermano de allá, nunca más vaya a esa casa. Nunca más visite ese hogar. Nunca. Que le muestren algo, que le evidencien cosas. Salga de esa casa. Lo van a matar, lo van a destruir espiritualmente. Porque esos mismos que están contándole, luego le van a contar a otro de usted. Bendito sea el Señor. Yo no tengo problema. No problema de que algunos tengan amistad, afinidad de unos más con otros. Hasta Jesús fue así. Escúchenme esto. Cuando Jesús entró a la casa de la niña esta, la que se murió, amén, a la que le dijo Talita Cumi, amén, dice la Biblia que metía a Jacobo, Juan y a Pedro, a ellos a orar. Los demás los dejó afuera. ¿O no? Siempre había un círculo más cercano a Jesucristo. Y siempre eran estos tres: Pedro, Jacobo y Juan. Cuando fue a orar a Getsemaní, ¿a quién invitó a orar? También a estos tres nomás. Los demás de más lejos, pero estos tres de más cerca: Pedro, Jacobo y Juan. Por eso que no es problema que te tenga más afinidad unos que con unos que con otros, no hay problema. El problema es que este grupo se arma para hablar del grupo de allá. Eso no cuadra. Eso no es correcto. Y usted aléjese de gente así. Gloria al Señor. Porque aquí estamos como Bernabé para hablar que Saulo, se nos convirtió. Mira cómo predica, mira cómo Dios lo usa, mira cómo es grande en las manos del Señor. Hablemos esas cosas, cosas que edifiquen, cosas que ayuden a crecer espiritualmente. Lo demás solo es basura. Siempre decía mi pastor, decía él, que no conviertan su casa en un tarro de basura. Donde venga el de allá, el de acá, a tirar más basura a su casa. Nunca permita esas cosas, hermanos. Viene para hablar del hermano, la puerta cerrada. Viene para que hablemos de las cosas del Señor, hablemos de las cosas del Señor. Cantemos, cantemos. Adoremos, adoremos. Así se recibe a los Saulos. Se recibe con amor, se recibe con amistad, se recibe con empatía. Se recibe dándole bendiciones, no jodiéndole la vida espiritual como algunas veces la gente se está embarrando, hermanos. A veces yo he conocido gente que se visitaron tanto, que después las visitas terminan en las camas. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Bendito sea el Señor. Y quizás de esto hablemos en el siguiente matrimonio, con la ayuda del Señor, en las clases matrimoniales. Necesitamos, hermanos, ser como Bernabé. A los Saulos hay que recibirlo, porque esos Saulos a veces vienen destrozados, arruinados, con la vida hecha pedazos. Pero aquí hay una iglesia, acá hay hermanos y hermanas que le van a recibir con los brazos abiertos. Aquí hay personas que hemos conocido al Cristo de la gloria y le vamos a decir, hermano, amigo, aunque tú no lo creas, años te estábamos esperando. Pero usted dirá, ustedes no me conocen. ¿Cómo me están esperando? Pero Dios te conocía. Y el Señor sabía que tú ibas a llegar. Y es como el hijo pródigo. Amén. La Biblia dice que el hermano del pródigo se enojó. Se enojó porque dije, ¿por qué tanta pomposidad para recibir a este pecador?
¿Se acuerdan o no? El hermano del pródigo, el mayor. Dijo, este se fue a vivir perdidamente en el mundo. Se embarró en el pecado. Y yo que estoy acá, el pastor ni un saludo, nada. Pero estos nuevos, como que los saluda más, no sé qué pasa con el pastor. ¿Qué dice el texto bíblico que respondió el padre? Hijo mío, alégrate, porque este hijo mío perdido estaba y es hallado, muerto andaba y ha revivido. Por lo tanto, coloquen el anillo nuevo, vestimenta nueva, calzado nuevo y hagamos fiesta. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Recibir al que viene de allá dolido, arruinado, echado a pedazos, hermanos míos. Vengan a Cristo, Cristo les va a solucionar esa vida desastrosa. Cristo se la va a arreglar, porque eso es lo que Dios hace, hermanos. Termino diciendo esto, lo he dicho otras veces, hermanos. Dios no pone parchecuritas. Dios hace nueva todas las cosas. Él no hace reparaciones, costuras chicas. No repara papas de calcetín. Él hace todo nuevo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Bendito sea Dios para siempre. Damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Y yo voy a invitarle, colóquese de pie, hermanos. Yo le voy a invitar. Dios diga, hermana Francisca, no la haya visto. Dios la bendiga. Gloria al Señor. ¿Costaría mucho que los saludásemos ahora? No, ¿por qué no lo podemos hacer? Saludemos a los hermanos, saludemos a la gente nueva, saludemos a los que están al lado. Dígale, a ver, decimos que queremos ser como Bernabé, bueno, partamos haciéndolo. Mis niñas, bajen para allá, bajen a saludar a las hermanas, a los hermanos. Gloria al Señor. Sí. Bueno, si usted no viene, yo voy, pues ya. Ustedes también, vayan para allá a saludar a los hermanos. More than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.